Shabbat Shalom. Les habla su servidor Héctor Alejandro y hoy, Bezrat Hashem, les quiero compartir este estudio que me pareció muy interesante y apropiado para los tiempos en que estamos próximos a celebrar el Yom Kippur. Antes de comenzar, quisiera hacer una pequeña oración. Amado Padre, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, te damos gracias por habernos permitido llegar hasta esta fecha, por habernos permitido llegar a este Shabbat. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Yeshua, te pido, Señor, que este estudio sea de edificación para tu pueblo y que podamos, Señor, preparar nuestros corazones con la información contenida aquí para que podamos celebrar las próximas fiestas, el ayuno de Yom Kippur y Sukkot. Padre, una vez más te damos gracias por tu infinita bondad. En el nombre poderoso de Yeshua. Amén. Nos encontramos en los días denominados por nuestra tradición como Yamim Noraim, que en idioma hebreo significa días temibles, y son los 10 días que transcurren desde la celebración de Yom Teruah, o fiesta de las trompetas, o Rosh Hashanah, hasta el día de Yom Kippur. 10 días de profunda reflexión e introspección entre el pueblo judío, días en los que procuramos con diligencias reconciliarnos con nuestro prójimo para poder estar listos y reconciliarnos con Dios, al recibir la expiación de nuestros pecados ante el Creador. Según la tradición, el primer día del séptimo mes del calendario hebreo, el mes llamado Tishrei, Elohim, Rey y Juez Soberano, pronuncia sobre cada uno su sentencia, que sellará definitivamente en Yom Kippur. Es un plazo de tiempo en el cual el hombre está en suspenso, en tensión, entre 2 días de juicio. Tiene en la mano su destino. Se le concederá el perdón en la medida de su teshuvá. Siendo hoy el Shabbat que se encuentra en medio de estos 10 días temibles, hace que se le conozca como Shabbat Shuvah o Shabbat del retorno, que está relacionada con la palabra teshuvá, que normalmente se traduce como arrepentimiento. Históricamente, Shabbat Shuvah era un momento en que el rabino de la comunidad presentaba un sermón especial a la congregación. Aunque hoy en día esto se hace todas las semanas en la mayoría de las comunidades contemporáneas, en épocas anteriores se esperaba el sermón de un rabino solo 2 veces al año, en Shabbat Shuvah y en Shabbat Hagadol. El Shabbat Hagadol es el Shabbat justo antes de Pesach. Los sermones de Shabbat Shuvah tradicionalmente se enfocan en temas de arrepentimiento, oración y caridad, es decir, Teshuvah, Tefilá y Sedaká, que son los 3 pilares fundamentales del judaísmo moderno que surgió a raíz de la destrucción del segundo templo, el Beit HaMikdash. Como leemos en el profeta Isaías, buscad a Hashem mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Isaías 55:6. Desde tiempos antiguos, el judaísmo tradicional ha dado muchísima importancia al tema del arrepentimiento. Encontramos en la Mishnah, en el Tratado de Avot, lo siguiente. Rabí Jacob dijo: este mundo es como una antesala del mundo venidero para poder entrar al salón del banquete. Él solía decir: más preciosa es una hora de arrepentimiento y buenas acciones que toda la vida del mundo venidero, y más preciosa es una hora de tranquilidad en el mundo venidero que toda la vida en este mundo. Pirkei Avot, capítulo 4, del 16 al 17. En el Talmud, en el Tratado de Yomá, encontramos lo siguiente. Rabí Jamá bar Rabí Hanina dijo: grande es el arrepentimiento porque trae sanidad al mundo. Como está dicho, yo los sanaré de su rebelión, entonces los amaré libremente, haciendo referencias al profeta Oseas, capítulo 14, verso 4. Eso está en Yomá 86a. El mismo tratado de Yomá enseña que el Yom Kippur no expía las faltas entre el hombre y su semejante, mientras no se haya reconciliado con éste. La teshuvá es válida solamente si hay restitución de lo robado o petición de perdón
y reparación al agraviado. De lo contrario, sus pecados no serán borrados, ni siquiera en Yom Kippur, ni cuando muera, aunque ayune 100 años y ofrezca una multitud de sacrificios. La oración debe ser acompañada de gestos concretos que atestiguen una verdadera teshuvá. Esto que habla el Talmud está en la misma línea de la enseñanza de Yeshua nuestro Mesías cuando dice en Mateo 5 lo siguiente: por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Teniendo en cuenta esto, procedamos a dar una breve introducción acerca del Yom Kippur. Dice Levítico 23, del 26 al 32, leamos juntos. Habló Adonai a Moshe y le dijo: a los 10 días de este séptimo mes será Yom HaKippurim, o día de las expiaciones. Tendréis Mikra HaKodesh, o santa convocación. Afligiréis vuestras almas y presentaréis una ofrenda quemada a Adonai. Ningún trabajo haréis en este día, pues es Yom HaKippurim, día de expiaciones, para reconciliaros delante de Adonai, vuestro Elohim. Toda persona que no ayune en este día será eliminada de su pueblo, y cualquier persona que haga algún trabajo en este día, yo haré perecer a la tal persona en medio de su pueblo. Así pues, ningún trabajo haréis. Jucat Olam, estatuto perpetuo, os será por vuestras generaciones, donde quiera que habitéis. Día de Shabbat será para vosotros, y ayunaréis comenzando el día 9 del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro Shabbatón. Conocido comúnmente como el Día del Perdón, es una de las más importantes celebraciones bíblicas, sobre la cual la palabra de Dios tiene una muy detallada descripción de lo que debe ocurrir en ese día. El libro de Levítico, capítulo 16, está completamente dedicado a este tema, donde ese día es llamado Yom HaKippurim en hebreo. En el Brit Hadashah, el apóstol Pablo simplemente lo llama el ayuno y lo asocia con el comienzo del invierno del Mediterráneo Oriental, al inicio de la temporada peligrosa para la navegación marítima. Lo esencial del día más solemne del calendario hebreo es el ayuno, cuando los israelitas deben afligir sus almas, como dice Levítico 23:32. Este ayuno no persigue el perdón de pecados o la expiación personal, se trata de afligir nuestras almas por causa de la nación de Israel. Todas las actividades sagradas que tuvieron lugar durante todo el año en el Beit HaMikdash o templo sagrado fueron solo una introducción al clímax final, el cual es el servicio de Yom Kippur. El servicio de este día sagrado era el único llevado a cabo completa y secuencialmente por un individuo específico, el Cohen Gadol o sumo sacerdote. En este día, y solo en este día, el Cohen Gadol vestía tanto sus vestiduras doradas como sus vestiduras blancas, y realizaba todo el servicio de Yom Kippur en nombre de toda la nación de Israel. El servicio era intensamente detallado y tenía que ser realizado con precisión. La Guemará, en el tratado Berajot 7a, describe vívidamente la entrada culminante y solemne del Cohen Gadol en el lugar santísimo, la única vez al año en que cualquiera puede hacerlo. Cuando leemos el relato, tenemos la sensación de que el Cohen Gadol está entrando en el santuario celestial y está de pie ante el divino trono de gloria. La Guemará afirma, en nombre del sumo sacerdote y rabino Ishmael ben Elisha, lo siguiente: una vez entré en el lugar santísimo para traer el incienso, y vi allí a Acatriel, el señor de los ejércitos, sentado sobre un alto trono exaltado, y me dijo: Ishmael, hijo mío, bendíceme. Y yo respondí: sea tu voluntad que tu misericordia venza tu ira y tu misericordia prevalezca sobre todos tus atributos, para que puedas tratar con tus hijos de acuerdo con el atributo de misericordia y no llegues al límite de la estricta justicia. Y él asintió hacia mí. Otra descripción dramática de la entrada al lugar santísimo
es proporcionada en el Tratado de Yomá 39b y dice: durante el año en que Simón el Justo murió, él predijo su muerte. Le preguntaron cómo lo sabía y dijo: en cada día de expiación, un anciano vestido de blanco y envuelto en blanco se unía a mí cuando entraba y salía del lugar santísimo. Pero hoy se me unió un anciano que estaba vestido de negro y envuelto en negro. Entró conmigo, pero no salió. Después de Sucot, estuvo enfermo durante 7 días y luego murió. Mientras realiza el singularmente sagrado servicio de Yom Kippur, el Cohen Gadol es simplemente un emisario para toda la nación de Israel. El Talmud, en el Tratado de Yomá 18b, dice lo siguiente: los ancianos del Beit Din que acompañaban al Cohen Gadol en Yom Kippur lo entregaban a los ancianos de los Kohanim, quienes lo llevaban a la cámara de Beit Abtinas, y le decían: señor Cohen Gadol, somos agentes del Beit Din, y usted es nuestro agente y el agente de la corte. Le conjuramos por aquel que hizo habitar su nombre en esta casa, para que no cambie nada de lo que le hemos dicho. Aunque las acciones precisas del Cohen Gadol en el lugar santísimo se realizaban lejos del ojo humano, no son en absoluto secretas. No solo los otros sacerdotes, sino todo Israel que se reúne en el Azará o patio o atrio al amanecer de Yom Kippur sigue cada movimiento que hace el Cohen Gadol. Además, los pasajes que describen sus acciones se estudian en detalle en todas las yeshivot y han sido recitados en voz alta por generaciones de judíos a lo largo de nuestros círculos de exilio. Incluso los niños pequeños aprenden el Seder HaAvodá, el orden del servicio de Yom Kippur, y conocen sus detalles, al igual que el Cohen Gadol. A lo largo del servicio, el Cohen Gadol se purificaba y se sumergía en un baño ritual no menos de 5 veces, y se lavaba las manos y los pies 10 veces, en un recipiente dorado. Caminaba de un lado a otro en el azará o atrio y el santuario 42 veces para cumplir todas las mitzvot de ese día, las cuales se realizaban en varios lugares: la mikvé, el azará, encima del altar, en el santuario y en el lugar santísimo, hasta el punto en que dejaría el lugar santísimo con seguridad. El sumo sacerdote tenía toda la responsabilidad por el servicio. A diferencia de otras ceremonias a lo largo del año, todas las tareas sagradas realizadas en Yom Kippur, el día de la expiación, deben ser realizadas exclusivamente por el sumo sacerdote o Cohen Gadol, como dice la Torá varias veces en el libro de Levítico, capítulo 16, y dice: y hará expiación por sí mismo y por su casa, hasta que salga y haya hecho expiación por sí mismo, por su casa y por toda la congregación de Israel, etc. Solo él es responsable de todos los aspectos del servicio divino en ese día santísimo e imponente. Un total de 15 ofrendas separadas se hacían, así como la menorá, el incienso y otros servicios. A lo largo de esa semana, el Cohen Gadol estudia diligentemente las leyes relativas a las tareas que debe realizar en el próximo día sagrado, y también realiza él mismo ciertos aspectos del servicio diario, aunque no es su deber exclusivo, para familiarizarse por sí mismo con estas acciones. Por ejemplo, durante estos días, él mismo arroja la sangre del sacrificio diario sobre el altar por la mañana y por la tarde, ofrece el incienso en el altar de oro, atiende el servicio de la menorá, que es limpiar el aceite usado, las mechas, ajustar las mechas nuevas y agregar la medida adecuada de aceite en cada llama. Este es un periodo de intensa preparación y revisión. Cada día, los ancianos del Sanedrín, o Tribunal Rabínico Supremo, leen en voz alta ante él la porción bíblica que se relaciona con el servicio, que está en Levítico 16. Hay mucho por hacer con el fin de preparar al Cohen Gadol para este trascendental y fatídico día. Así como el primer Cohen Gadol, Aarón, se separó de los demás durante los 7 días de la inauguración, donde dice: y no dejes la entrada de la tienda de reunión durante los 7 días hasta que se complete el periodo de tu inauguración. Levítico 8:33. Así también el Cohen Gadol deja su propia casa y su familia una semana antes del advenimiento de Yom Kippur y se retira a su cámara en el templo sagrado. Mientras tanto,
Al mismo tiempo, se designa a otro sacerdote como reemplazo del Cohen Gadol, en caso de que sin darse cuenta se contamine y no pueda purificarse a tiempo para realizar el servicio. También se preparaba el uniforme adicional de Cohen Gadol, que son las prendas doradas, de acuerdo con este sustituto y de acuerdo con su tamaño y medidas. Los ancianos declaraban: Maestro, Cohen Gadol, por favor, lee en voz alta usted mismo. Tal vez haya algo que haya olvidado o algún detalle que no haya aprendido. Esto se debe a que quien lee en voz alta es menos propenso a olvidar que a alguien que simplemente ha escuchado las palabras de los labios de otro. Y el propósito de todo este proceso era que el Cohen Gadol estuviera absolutamente familiarizado con estos detalles. Además, la exhortación a leer en voz alta era necesaria durante parte de la era del Segundo Templo, porque mientras que los Cohen Gadol del primer templo fueron elegidos por su sabiduría y buena reputación, no siempre fue así durante los días del Segundo Templo. Muchos Cohen Gadol de ese periodo del Segundo Templo eran personas corruptas que compraron sus puestos a través de la riqueza y la influencia del gobierno extranjero. Algunos de estos hombres estaban lejos de ser eruditos apropiados. Por lo tanto, los ancianos tenían motivos suficientes para sospechar que no estaban suficientemente familiarizados con los textos sagrados y los principios del culto. Se acerca Yom Kippur y aumenta la tensión a medida que todo Israel anticipa la llegada del gran día, en que se otorgará la expiación por el pecado y se revelará la verdadera naturaleza de la relación del hombre con su Creador. Todos los ojos se vuelven hacia el Cohen Gadol, quien, en ese día más sagrado del año, entrará en el lugar más sagrado de la tierra, el lugar santísimo, para hacer expiación por Israel y tratar de rectificar los desequilibrios de su conexión espiritual con el Padre Celestial. En la mañana anterior al día de la expiación, el Cohen Gadol se para en la puerta oriental. Allí desfilan ante él vacas, carneros y ovejas, y él los observa atentamente mientras repasa en su mente todos los preceptos que ha aprendido sobre el orden de su ofrenda y otras facetas del servicio que realizará el día siguiente. Hasta hoy, el Cohen Gadol había estado bajo la supervisión de los ancianos del Beit Din, quienes diariamente leían en voz alta en su presencia. Ahora, en la víspera del día sagrado, estos sabios lo presentan a los ancianos de los Kohanim para que reciba instrucción en el servicio del incienso, una tarea muy difícil. Necesitará aprender del beneficio de su experiencia para poder ejecutar este importante deber correctamente. Es escoltado por los ancianos del Sanedrín a la cámara de Beit Aptinas, donde la familia sacerdotal Aptinas prepara el incienso según su tradición secreta. Es aquí donde recibirá su instrucción en el servicio del incienso de los Kohanim mayores. Un juramento antes de partir. Antes de que los miembros del Sanedrín cedan su custodia del Cohen Gadol, tiene lugar un intercambio de lo más interesante entre ellos. Exigen que jure que no es miembro de la secta de los saduceos y que no se suscribe a la creencia saducea. Esto porque, según la Mishnah, en el Tratado de Yomá 1.5, comenta que los fariseos opinaban que el incienso debía colocarse en las brasas dentro del lugar santísimo. Los saduceos, por su parte, argumentaban que debía quemarse en la antecámara, o heijal, y llevarse al lugar santísimo sin dejar de emitir el humo. En vista de estas pequeñas diferencias en las halajá, hacían que el Cohen Gadol hiciera este juramento antes de continuar con el servicio. En la mañana de Yom Kippur, el Cohen Gadol asciende por la escalera sobre la puerta del agua para realizar la primera de las 5 inmersiones requeridas en el baño ritual de Yom Kippur. Las 4 inmersiones restantes, que tienen lugar durante el día, se realizan en un baño ritual en lo alto de la cámara de Parvá. Se sostiene una sábana blanca que separa al Cohen Gadol de los espectadores. Esto se hace como un recordatorio para todos los espectadores de que el Cohen Gadol administrará el servicio de expiación vistiendo ropas blancas únicamente. Antes de entrar al baño ritual,
El Cohen Gadol primero santifica sus manos y pies, vertiendo agua sobre ellos desde un recipiente dorado. Al salir del baño ritual, santificaba nuevamente sus manos y pies de la misma manera. En todos los demás días del año, el Cohen Gadol santificaba sus manos y sus pies usando un recipiente de cobre, pero en Yom Kippur, y solamente en ese día, usaría un recipiente de oro para este propósito. En Yom Kippur, el Cohen Gadol hacía 3 ofrendas, separadas de incienso. Las 2 primeras ofrendas se hacían sobre el altar de oro, del incienso ubicado en el Kodesh, o santuario, mirando hacia el norte. El Cohen Gadol vierte el incienso sobre el altar mientras se eleva la columna de humo. El atrio se empieza a llenar de gente. Al amanecer se abren las puertas y la gente comienza a entrar al atrio, a la Zará del Beit HaMikdash. Las ofrendas de Yom Kippur. Como dice la Torá, en Números 29, del 7 al 11, leemos lo siguiente. El 10 de este mes séptimo tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. Ninguna obra haréis. Ofreceréis como holocausto de olor grato a Adonai un toro joven de la vacada, un carnero y 7 corderos de un año, que serán sin defecto. Sus ofrendas, flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de fa por el toro joven, 2 décimas por el carnero y 1 décima por cada uno de los 7 corderos, y un macho cabrío como expiación, además de la ofrenda de las expiaciones por el pecado del holocausto continuo de sus ofrendas y sus libaciones. El servicio de Yom Kippur. Leemos en Levítico, capítulo 16, del 1 al 4, lo siguiente. Habló Adonai a Moshe después de la muerte de los hijos de Aarón, que murieron cuando se acercaron a la presencia de Adonai. Y Adonai dijo a Moshe, di a Aarón, tu hermano, que no entre en todo tiempo en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Pues yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Aarón entrará en el santuario con esto, un toro joven para la expiación y un carnero para el holocausto. Se vestirá con la túnica santa de lino, se pondrá los calzoncillos de lino, se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Estas son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. La confesión oral del Cohen Gadol. El Cohen Gadol se acercaba al animal de cara al santuario, colocaba sus 2 manos sobre la cabeza del toro entre sus cuernos y confesaba. Esto era en cumplimiento de las directivas del verso de Levítico 16:6 que dice: Aarón hará traer su toro joven de la expiación y hará la reconciliación por sí mismo y por su casa. La confesión oral del Cohen Gadol rezaba lo siguiente, de acuerdo con los testimonios recopilados en la tradición oral. Y esta era la redacción de la confesión del Cohen Gadol. Decía: te suplico, Adonai, he pecado, me he rebelado y transgredido contra ti, yo y mi casa. Te suplico, Adonai, otorgues expiación por los pecados y por las iniquidades y transgresiones que he cometido contra ti, yo y mi casa, como está escrito en la Torá de tu siervo Moshe, porque en este día se hará expiación por vosotros para purificarte de todos tus pecados. Delante de Adonai serás purificado. Antes de continuar, quisiera hacer una pequeña acotación acerca del nombre propio de Dios. El nombre propio de Dios, de la manera en que está escrito en la Torá, está representado por 4 letras. De allí que se le diga tetragramatón, es decir, 4 letras. Esas 4 letras representan al santo nombre de Dios en la Torá. Normalmente no se pronuncian esas 4 letras. Esas 4 letras, como dije, representaban, pero realmente no era la pronunciación del nombre de Dios. De allí vemos que esas 4 letras en diferentes traducciones de la Biblia le colocan diferentes nombres. Por ejemplo, en inglés suelen colocar The Lord o el Señor. La traducción de la Septuaginta, que fue la primera traducción de la Torá a una lengua foránea, a una lengua, en este caso el griego, reemplazó el tetragramatón
por la palabra curios, que quiere decir Señor. Las traducciones al español, usualmente la católica usa la palabra Yahvé, y las cristianas, las protestantes, usan la palabra Jehová o Jehová. Déjenme decirles que es incorrecto pronunciar ese nombre. Si leemos o conocemos la historia del pueblo de Israel, este nombre es el nombre propio del Santísimo, y ese nombre se conoce como el Shem HaMeforash, y denota al santo como la fuente última de toda existencia. El santo nombre no se pronunciaba como estaba escrito, y no se usa en lo absoluto fuera del Beit HaMikdash o templo sagrado. Incluso dentro del templo sagrado se usaba con muy poca frecuencia. Durante el transcurso de los servicios del día de Yom Kippur, el Cohen Gadol tendrá la ocasión de pronunciar este sagrado nombre unas 10 veces. Como vimos en la oración anterior, el Cohen Gadol en esa oración pronunció el nombre 3 veces. Cuando la congregación que estaba reunida en el atrio escuchaba el santo nombre de Dios, el nombre inefable, saliendo de los labios del Cohen Gadol, colectivamente respondían: Baruch Shem Kavod Malhutó Leolam Vaed. Bendito sea el nombre de su reino glorioso por toda la eternidad. Y se postraban completamente al suelo, como lo vemos representado en esta imagen. Esta respuesta del pueblo se basa en el verso de la canción de Moshe, allá en Deuteronomio 32:3, que dice: Cuando yo invoque el nombre de Adonai, engrandeced a nuestro Dios. La tradición explica que esto significa que Moshe le dijo a Israel: cada vez que yo mencione el nombre del santo, deberéis atribuir grandeza a nuestro Dios. Por eso es que dicen Baruch Shem Kevod Malhutó Leolam Vaed. Bendito sea el nombre de su reino glorioso por toda la eternidad. Aunque todo el conmovedor servicio del día de la expiación está cargado de intensidad, tensa anticipación y profundos gestos de arrepentimiento personal, seguramente uno de los momentos más dramáticos del día es el sorteo que lleva a cabo el Cohen Gadol, ya que este proceso determinará cuál será el chivo expiatorio que será echado al desierto como expiación por los pecados de Israel. Después de confesar sobre su toro joven, el Cohen Gadol camina hacia la sección este del patio o azará, de cara a la entrada. Lo acompañan 2 hombres. A su derecha, el asistente, que en realidad no es otro que el Cohen de reemplazo, que fue designado como suplente del Cohen Gadol en caso de que quedara incapacitado. Y a su izquierda, el jefe del clan familiar, que es responsable del servicio en el templo en ese día de la semana. Allí, en el sector oriental del atrio, al norte del altar, se paran 2 machos cabríos en preparación para el sorteo. Dice Levítico 16:7-8: Después tomará a los 2 machos cabríos y los presentará delante de Adonai, a la puerta del tabernáculo de reunión. Luego echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte para Adonai y otra suerte para Azazel. Allí también se guardaba una caja de lotería de madera, y dentro de ella estaban las 2 tablillas, conforme a los versos anteriores. Esta caja era lo suficientemente grande para contener las 2 tablillas, y para que el sacerdote pudiera meter ambas manos adentro. En una tablilla estaban escritas las 2 palabras hebreas que significan para Hashem o la Hashem, y en la otra estaba escrita una sola palabra, Azazel. Azazel es en realidad el nombre de un lugar. Fue a este lugar donde se enviaba al chivo expiatorio. Azazel era un precipicio alto y rocoso en el desierto de Judea. El chivo era enviado fuera de este punto a su muerte. Estas tablillas eran originalmente hechas de madera. Eran probablemente lo que conocemos hoy como boj. Algunos han escrito que se utilizó una madera parecida a la caoba. Posteriormente, las tablillas fueron hechas de oro por el Cohen Gadol Yehoshua ben Gamaliel durante su mandato. Por esa razón fue elogiado por los sabios por esta iniciativa que se hizo para aumentar el honor de este día tan sagrado. Flanqueado por los 2 hombres a cada lado de él, el Cohen Gadol mete las manos en la caja de sorteo y revuelve las 2 tablillas dentro para asegurarse de que no tiene idea de cuál está inscrito para Adonai.
Se consideraba una señal auspiciosa del cielo si esa suerte fuera sacada por su mano derecha. Recuerden bien eso. Así mezcla las tablillas para no reconocerlas y así levanta la tablilla en su mano derecha. De hecho, la tradición registra que durante un periodo de muchos años en realidad sucedía que la mano derecha del Cohen Gadol aparecía arbitrariamente sosteniendo la suerte marcada para Adonai. Este fenómeno cesó varios años antes de la destrucción del templo, y eso hablaremos más adelante. Otras opiniones sostienen que las tablillas eran sacadas muy rápidamente de su caja, demostrando que actuaba sin premeditación ni vacilación en cuanto a qué suerte sacaba. Levanta tu mano derecha. De esta manera, el Cohen Gadol levantaba las dos tablillas de la caja, una en su mano derecha y otra en su izquierda. Solo una vez que las levantaba, sabía qué mano sostenía cada suerte. Si su mano derecha tuviera la suerte para Adonai, el asistente declararía: Maestro Cohen Gadol, levanta tu mano derecha. Y al escuchar este grito, todos los reunidos recibirían la noticia y sabían que esta señal favorable en verdad ha ocurrido. Pero si se veía que su mano izquierda contenía esta suerte, el jefe del clan familiar gritaba: Maestro Cohen Gadol, levanta tu mano izquierda. Y así se conocería el hecho. La suerte fatídica. Gran anticipación y sentimientos de arrepentimiento marcan todo el servicio de Yom Kippur, como he mencionado previamente. Uno de los momentos más dramáticos era el sorteo que seleccionaba al chivo expiatorio que actuaba como expiación por los pecados de Israel. En esta imagen podemos ver al Cohen Gadol flanqueado por el Cohen suplente a su derecha y el cabeza de familia de turno a su izquierda, y sosteniendo en su mano derecha la suerte. En este caso, allí fue para Adonai, es decir, fue favorable. Grábese eso bien en la mente, porque de eso hablaremos más adelante, como he dicho anteriormente. Colocando las suertes. El Cohen Gadol entonces coloca la suerte sobre las cabezas de los machos cabríos entre sus cuernos. La que levantó en su mano derecha se coloca sobre el animal a su derecha y el de la izquierda a su izquierda. Al colocar la suerte para Adonai sobre el sacrificio, recita en voz alta las palabras: para Adonai, una ofrenda por el pecado, pronunciando una vez más el santo nombre inefable de Dios que mencionábamos anteriormente. Todos los Kohanim e israelitas presentes que escuchan este nombre repiten el verso: bendito es el nombre de su reino glorioso por toda la eternidad, como hemos dicho en las láminas anteriores. Después de colocar la suerte sobre los machos cabríos, el Cohen Gadol ata un trozo de lana teñida de carmesí entre los cuernos del chivo expiatorio y coloca al chivo frente a la puerta oriental del templo, a través de la cual será conducido. También ata una longitud similar de lana alrededor del cuello del chivo que será sacrificado. Esta madeja alargada de lana se llamaba lengua, en el lenguaje de la Mishnah, debido a su forma. Eran atadas alrededor de los chivos para evitar que se mezclaran con otros animales, y cada uno era atado de una manera distinta para que no se confundieran entre sí. El milagro de la lana carmesí. Esta es otra cosa interesante de la cual hablaremos más adelante. Estos trozos de lana se teñían específicamente de carmesí debido al versículo que dice en Isaías 1:18: aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como la lana, serán emblanquecidos. De acuerdo a la Mishnah, se cuenta que ocurría un gran milagro en esta lana de color carmesí, porque además del trozo que estaba atado al chivo expiatorio, otro largo similar estaba atado en la tienda del santuario, donde todos podían mirarlo, alto como un estandarte. El sabio Rabbi Ishmael enseñó en el tratado Yomá 6:8 que cuando el chivo expiatorio llegaba a su destino en el desierto, esta lana se volvía blanca milagrosamente ante los ojos de todo Israel, de acuerdo con las palabras del profeta, y proporcionando así una señal celestial de que los pecados del pueblo habían sido expiados. Una vez preparados los dos machos cabríos, el sumo sacerdote los dejará ahora y procederá con otros aspectos de la ceremonia de este singular día. Regresará a la ofrenda y a Azazel más tarde, después de que se completen los servicios del toro joven y el incienso. Todos los diversos componentes y servicios
y aspectos del servicio de Yom Kippur deben realizarse de acuerdo a un orden específico. Llegamos a la segunda confesión oral. Ahora el Cohen Gadol se acerca una vez más a su propia ofrenda, el toro joven. En este momento volverá a confesar sobre el animal la primera vez que hizo esto. Su confesión fue en su nombre y en el de su familia, pero esta vez confiesa en nombre de todos sus compañeros Kohanim. El Talmud explica que primero el Cohen Gadol expía sus propios pecados y los de su familia, y solo después hace expiación por sus colegas, porque es mejor para un hombre inocente hacer la rectificación por aquellos de los que es responsable. Una vez más, pone sus manos sobre la cabeza del animal entre sus cuernos y pronunciando el nombre inefable recita su súplica. Te suplico, Adonai, he pecado, me he rebelado y transgredido contra ti, yo y mi casa y los hijos de Aarón, tu pueblo santo. Te suplico, Adonai, haz expiación por los pecados y por las iniquidades y transgresiones que he cometido contra ti, yo y mi casa y los hijos de Aarón, tu pueblo santo, como está escrito en la Torá de tu siervo Moshe, porque en este día se hará expiación por vosotros, para purificarte de todos tus pecados. Delante de Adonai serás purificado. Al igual que antes, la congregación responde con las palabras Baruch Shem Kevod Malhutó Leolam Vaed. Bendito sea el nombre de su reino glorioso por los siglos y de los siglos. Amén. El toro es sacrificado. Al concluir la segunda confesión, el Cohen Gadol sacrifica al toro. Recibe la sangre de la ofrenda en la vasija llamada Mizrach, y luego le da esta vasija a otro Cohen. El primero va inmediatamente a prepararse para el servicio del incienso, y el segundo debe pararse fuera de la entrada del santuario y sostener este recipiente, moviéndolo continuamente con un movimiento agitado. Esto se hacía para evitar que su contenido comenzara a coagularse, ya que esto invalidaría su aspersión sobre el altar. El segundo Cohen, así ocupado con el Mizrach, espera en este lugar el regreso del Cohen Gadol, quien llevará el Mizrach dentro del santuario. Mientras tanto, el Cohen Gadol asciende por la parte superior del altar en el atrio, llevando una pala dorada equipada con un mango especialmente largo, diseñado para ayudarlo a realizar los movimientos particularmente difíciles que requeriría para realizar el servicio de incienso en este día santo. Encima del altar, el Cohen Gadol usa la pala para avivar el fuego y luego recoge algunas de las brasas del medio del fuego en este recipiente. Cuando baja la rampa, volverá a donde espera el sacerdote con el Mizrach y colocará la pala y sus brasas en el suelo junto a donde se encuentra su colega. Los pasos del Cohen Gadol dan testimonio de la grandeza de este día. Cada aspecto del servicio divino en este asombroso día reflejaba el estado especial y la santidad que es inseparable de la naturaleza misma del día. Un día de sublime comunión con el Creador, un día de determinación y arrepentimiento, un día de gran paz interior y unidad nacional. Por lo tanto, cada movimiento realizado durante el servicio y literalmente cada paso dado por el Cohen Gadol estaba imbuido de gran importancia y significado. Incluso sus propios pasos a lo largo de la rampa del altar marcaban el carácter especial del momento y resonaban las palabras: este es el día de la expiación. Durante todo el año, los Kohanim iban y venían del altar caminando por la periferia de la rampa, ascendiendo por el lado oriental y descendiendo por el lado occidental. Su fuerte sentido de reverencia y temor por el santo bendito sea causaba un efecto de humildad sobre ellos, y habrían considerado un acto de irreverencia caminar por el centro de la rampa. Sin embargo, en Yom Kippur, el Cohen Gadol, acompañado por el asistente a su derecha, camina justo por el centro de la rampa. El simbolismo de esta acción es claro. Hoy, que todos tomen nota del honor de Israel y su cariño a los ojos del santo. Tanto ama Dios a Israel que hoy, en este día en que todos sus pecados son perdonados, Israel puede comportarse como un niño en la casa de su padre, declarando abiertamente su amor y afecto. Hemos llegado al servicio del incienso. Como dice Levítico 16:12, tomará una palada de brasas del altar que está delante de Adonai y un puñado doble de incienso molido, y los llevará al interior del santuario, más allá de la cortina. Después de haber colocado la palada de carbones encendidos en el suelo cerca del santuario,
Otros Kohanim ahora traen a su superior los otros dos elementos que usará para realizar el servicio del incienso. Una cuchara grande de oro, vacía, que fue traída de la cámara de los vasos, y una pala de oro, llena de incienso finamente molido, traída de la cámara de la familia Aptinas, donde se preparaba el incienso. Del verso anterior, los rabinos dedujeron que el Cohen Gadol debía quitar el incienso de la pala directamente con sus dos palmas, sin la ayuda de un recipiente. Este es el requisito de la Torá: un puñado doble de incienso finamente molido. Por lo tanto, no había una medida fija de cuánto incienso se debía traer. Era literalmente la cantidad que cabía en las palmas de cada distinto Cohen Gadol. Por lo tanto, la cantidad difería para cada hombre según el tamaño de sus manos. Entrando en el santuario, luego coloca el incienso en sus manos, en la cuchara de oro, y lo sostiene con la mano izquierda. En su mano derecha recoge la palada de carbones encendidos del suelo frente a él. Así, llevando la cuchara de incienso y la pala de brasas, entra en el santuario hasta llegar a las dos cortinas que separan entre el santuario que albergaba la menorá, la mesa del altar y el altar de incienso, y el santo de los santos o lugar santísimo. Entre las cortinas. En el primer templo, un muro del espesor de un amá, es decir, 48 a 60 centímetros, separaba estas dos áreas, el lugar santísimo y el lugar santo. Sin embargo, en el segundo templo, las dos cortinas formaron una vez más esta distinción. Como en los días del tabernáculo, las dos cortinas en sí estaban separadas por un espacio vacío que medía un amá de ancho, como la pared que estaba en el original templo de Salomón. Un extremo de cada una de estas dos cortinas estaba doblado por fuera y sujeto con un broche de oro. La cortina exterior estaba prendida en el lado sur y la interior en el lado norte. Así se formaba un pasillo que proporcionaba un paso abierto entre las dos cortinas. Llevando los implementos, el Cohen Gadol caminaba entre las cortinas hasta que llegaba al lado norte de la cortina interior, al lugar donde permanecía, en el lugar santísimo. Aquí, el Cohen Gadol se paraba en la apertura del lugar santísimo. Ahora se vuelve y mira hacia el sur con su lado izquierdo a lo largo de la cortina, para que pueda caminar hacia el centro de la habitación para pararse en el lugar conocido como entre polos, que es entre los dos polos del arca del testimonio, como vemos en la imagen. Ahora bien, ¿cómo eran colocadas las brasas durante el primer templo? Cuando el tabernáculo y el primer templo se levantaron, el Cohen Gadol se enfrentaba al arca sagrada del testimonio y colocaba la pala de brasas directamente entre los dos polos del arca. Ahora bien, durante el segundo templo, la cosa era distinta. Ante la ausencia del arca en la era del segundo templo, el sacerdote tenía que colocar la pala sobre la misma piedra fundacional, en el lugar donde se extenderían las varas si el arca hubiera estado allí. Recordemos que el arca del testimonio se perdió cuando destruyeron el primer templo, fue destruido por los babilonios aproximadamente 580 años antes del Mesías. Entonces, cuando se erigió el segundo templo, al no haber arca, lo que permanecía en el lugar santísimo era la piedra fundacional, o la piedra fundamental. La tarea más difícil de todas. Una vez que el Cohen Gadol deja la pala, debe devolver el fino polvo de incienso de la cuchara a sus palmas, ya que cuando coloca el incienso sobre las brasas, debe ser directamente de sus palmas, ese doble puñado del cual hablamos anteriormente. Esta era la tarea más difícil de todas, jamás realizada por una persona en el templo sagrado. Requería una gran experiencia. Parecería ser una hazaña casi imposible para alguien que no ha practicado y no ha estado totalmente preparado. Se hacía de la siguiente manera. El Cohen Gadol toma la cuchara llena de incienso y la jala lentamente con sus dos dedos pulgares contra sus brazos y cuerpo, con el mango apoyado contra él. Algunos sostienen que en realidad sostenía la parte superior del mango con sus dientes, pero bueno, esa es la opinión de otros. Equilibra el cuerpo de la cuchara hasta que está al nivel de sus manos. Luego apoya suavemente la cuchara en sus palmas, girándola y balanceándola de un lado a otro para que el contenido se vacíe en sus palmas.
Este proceso es bastante difícil de lograr, pero lo que hace que el ejercicio sea aún más formidable, lo suficiente como para merecer el apelativo de la tarea más difícil de todas, es el requisito de que el Cohen Gadol no debe permitir que caiga ni un solo grano. Todo el contenido dentro de la cuchara debe transferirse completamente a sus manos, hasta la última gota, porque si falta incluso una medida insignificante, entonces la cantidad que pondrá sobre las brasas ya no será un puñado doble, porque algo se le cayó de las manos. Por lo tanto, no estaría cumpliendo con el requisito que Dios había prescrito en la Torá. Colocando el incienso sobre las brasas. De sus palmas, el Cohen Gadol coloca el incienso sobre las brasas en la pala, en el lado de la pala lejos de donde está parado, para que no se queme cuando se enciendan las llamas. Se queda allí y espera un momento, hasta que toda la cámara se llena de humo. Terminada la ofrenda de incienso de Yom Kippur, luego sale del lugar santísimo con extrema reverencia, al revés, entrando a través de las dos cortinas de regreso al santuario sin haberle dado la espalda ni una sola vez al lugar sagrado. La oración corta del Cohen Gadol. De pie solo en el santuario, el Cohen Gadol ha entrado y salido con éxito del lugar más sagrado de la tierra, el centro de la creación y de la gloria de Dios. Ha hecho expiación por su pueblo de la manera que Dios ha prescrito para este día santo. Por lo tanto, sería más natural para él reflexionar sobre este momento enrarecido de la comunión divina, ofreciendo su propia oración sincera. Sin embargo, esta oración, registrada por el Talmud, es notablemente breve y concisa, y dice así: Sea tu voluntad, Adonai nuestro Dios, que si este año que comienza es caluroso, que también sea lluvioso, y que el cetro no se aparte de la casa de Judá, como dice Génesis 49:10, y que tu pueblo Israel no dependan unos de otros para su sustento, y no presten atención a las oraciones de los viajeros que oran para que no llueva, para que no se les moleste en su viaje. Había una razón muy buena para la decisión del Cohen Gadol de no alargar su oración en este momento en particular. Muchos Cohen Gadol cayeron muertos mientras estaban en el lugar santísimo. Aunque el primer templo estuvo en pie durante 410 años, en total hubo solo 12 Cohen Gadol durante todo ese periodo. Porque eran muy justos, fueron bendecidos con longevidad acorde a la tradición. Sin embargo, el segundo templo, que estuvo en pie durante un total de 420 años, estuvo presidido por más de 300 Cohen Gadol. Esto se debe a que en la decadencia espiritual de aquellos días, muchos de estos hombres se corrompieron y compraron sus cargos a través de la influencia. Además, si cambiaba algún detalle del servicio del incienso del lugar santísimo, como mencionamos con respecto a los saduceos, también moría. Con esto en mente, es comprensible que los ojos de todo Israel esperaran la salida del Cohen Gadol con la respiración contenida. Consciente de la agitación de su pueblo, la primera preocupación del Cohen Gadol era no causarles ninguna ansiedad innecesaria. Y cuanto más tiempo permanecía adentro, más crecía la aprensión de Israel. Por lo tanto, el Cohen Gadol consideraba oportuno renunciar a la oportunidad de participar en una oración personal larga y recitaba la versión más corta para salir del santuario con una velocidad razonable. En la siguiente etapa del servicio de Yom Kippur, después de que Cohen Gadol concluía el servicio del incienso, pronunciaba su oración y salía del santuario. Regresa con el Cohen que lo está esperando afuera de la entrada. Este Cohen ha estado esperando aquí desde que se sacrificó el toro, sosteniendo el mizrach y moviéndolo para que su contenido no se cuaje. El Cohen Gadol ahora recibe este recipiente de su colega y regresa al lugar santísimo por segunda vez, exactamente como lo hizo anteriormente, caminando a través de las dos cortinas y llevando la vasija que contenía la sangre de su ofrenda. Regresa al lugar entre los polos, donde colocó el incienso sobre las brasas, sobre la piedra fundamental. Allí rocía en el aire con su dedo del contenido del mizrach, hacia el lugar de la cubierta del arca. Esto es como lo especifica el versículo. Tomará de la sangre del toro joven y con su dedo índice rociará sobre el lado oriental de la cubierta del arca. Luego rociará con su dedo índice 7 veces directamente hacia la cubierta del arca. Levítico 16:14. El verso que se refiere a pequeñas gotas arrojadas desde la punta del dedo, como en el servicio del incienso, cuando el arca no estaba presente,
el Cohen Gadol rociaba en dirección al lugar del arca. Rociaba con un movimiento hacia arriba una vez, seguido de 7 veces hacia abajo. Luego deja el lugar santísimo de la misma manera que hemos discutido anteriormente y coloca el recipiente en un pedestal dorado dentro del santuario. El siguiente paso es el sacrificio del macho cabrío para Adonai. Afuera, en el patio, el chivo que había sido señalado para Adonai por el sorteo ahora se lleva al Cohen Gadol. Este sacrifica al animal y recoge su sangre en otro mizraj. Luego entra en el lugar santísimo por tercera vez, esta vez llevando la vasija con la sangre del macho cabrío. Entra en la cámara exactamente como lo hizo las veces anteriores y nuevamente camina hacia el mismo lugar preciso. Aquí, entre los polos, rocía la sangre como antes y luego sale, colocando este recipiente en un segundo pedestal dorado colocado previamente dentro del santuario. Ahora, el Cohen Gadol no sale del santuario, sino que toma el primer mizraj que contiene la sangre del toro joven de la primera plataforma donde se había colocado originalmente, frente a las cortinas que separan el lugar santo, donde él se encuentra ahora, y el lugar santísimo, se encuentra frente al mismo lugar en el que ha estado entrando 3 veces, entre los polos del arca. Pero esta vez salpica con la sangre del toro afuera de la cortina, pero hacia el mismo lugar. De la misma manera que hemos descrito, luego coloca este mizraj en su soporte. Una vez más toma el segundo recipiente que contiene la sangre del chivo expiatorio y repite su acción contra la cortina. Finalmente, mientras aún está en el santuario, el Cohen Gadol mezcla el contenido de ambos recipientes. Vierte el mizraj que contiene la sangre del toro joven en el del macho cabrío y luego vuelve a verter de este recipiente lleno al vacío, al del toro joven, para que se mezclen completamente. Esto se debe al versículo que está en Levítico 16:18, que reza: entonces saldrá al altar que está delante de Adonai y hará expiación sobre él, tomará de la sangre del toro joven y de la sangre del macho cabrío y colocará la mezcla sobre los cuernos del altar alrededor. Ahora veremos la parte del servicio a la que se refiere este versículo. El altar que está delante de Dios. El Cohen Gadol ha completado la expresión de la sangre dentro del lugar santísimo y dentro del santuario. La Torá nos instruye que ahora debe rociar en las esquinas del altar que está delante de Hashem, de la mezcla de ambos vasos. Esta expresión, delante de Hashem, se refiere únicamente al altar de oro del incienso dentro del santuario, y no al altar externo que está en el atrio, donde se hacen normalmente los sacrificios y los holocaustos. Esto es debido a su proximidad al lugar santísimo. Se le dice el altar delante de Hashem. Nunca se hace referencia al altar exterior que se encuentra en el atrio como si estuviera delante de Hashem. En cuanto a las instrucciones de la Torá de que ahora debe salir, esto indica que debe salir del lugar donde había estado parado junto a la cortina y servir en el lado exterior del altar. El Cohen Gadol camina alrededor del altar de incienso y rocía en cada uno de sus 4 esquinas. Luego retira algunas de las brasas de encima y expone parte de la superficie dorada del altar. En esta área, el piso del pequeño altar de incienso rocía 7 veces más, según el versículo de Levítico 16:19, que dice: rociará la sangre sobre él 7 veces con su dedo índice. Lo que quedaba en el mizraj cuando concluía lo derramaba sobre el lado occidental de los cimientos del altar exterior, de acuerdo con las instrucciones de Levítico 4:7, que dice: luego derramará todo el resto de la sangre del toro en la base del altar que está delante de la entrada de la tienda de reunión. En este caso, el que está delante de la entrada de la tienda de reunión sí es el altar mayor de los holocaustos. Es importante esa acotación. Llegamos a la parte en que es despachado el chivo expiatorio. El Cohen Gadol ahora regresa al lugar donde espera el chivo expiatorio frente a la puerta, a través de la cual será conducido al desierto de Judea por la puerta oriental. Allí realiza la confesión por todo Israel. Colocando sus 2 manos sobre la cabeza del animal entre sus cuernos, el Cohen Gadol ahora ofrece su confesión por toda la nación de Israel, como dice la Escritura en Levítico 20:21, que dice:
cuando haya acabado de expiar por el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. Así los pondrá sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por medio de un hombre destinado para esto. Esta confesión por todo Israel dice así según el Talmud, muy similar a las dos oraciones anteriores que hemos narrado anteriormente. Dice, te suplico, Hashem, otorgues expiación por los pecados y por las iniquidades y transgresiones de toda la casa de Israel que ha cometido contra ti, como está escrito en la Torá de tu siervo Moshe, porque en este día se hará expiación por vosotros, para purificarte de todos tus pecados. Delante de Adonai serás purificado. Como antes, la congregación responde con las palabras Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, bendito sea el nombre de su reino glorioso por los siglos de los siglos. Una vez hecha esta oración, es despachado el chivo hacia el desierto. Luego de confesar por Israel, el Cohen Gadol entrega el chivo expiatorio en manos del individuo que había sido designado para llevarlo al desierto. Esto también se consideraba en esa época un gran honor, aunque no era una parte intrínseca del servicio y por lo tanto cualquier israelita podría hacerlo. Se acostumbraba a otorgarle el honor de resguardo a alguien dentro de las filas sacerdotales de los Kohanim. Toma nuestros pecados y vete. Un puente especial conducía directamente desde el atrio del templo hasta las afueras de la ciudad. Este puente conectaba el complejo monte del templo con el monte de la unción, y el chivo expiatorio era conducido por este puente hacia el desierto de Judea. En el camino, grupos de personas llamados babilonios, pero en realidad identificados como alejandrinos, intentaban llegar al chivo expiatorio. Según narra la Mishnah, en Yomá 6.4, describe que eran una molestia. Dice, tiraban del pelo del chivo y gritaban, llévate nuestros pecados contigo, toma nuestros pecados y vete. Estaban ansiosos por apurar al Cohen que conducía al chivo expiatorio, que no se demorara ni durara en lo más mínimo. Es decir, lo acosaban para que se fuera rápido. Las 10 sukkah, o pequeñas chozas o cabañas. A lo largo del camino entre Jerusalén y el acantilado llamado Azazel, donde va a ser arrojado el chivo expiatorio, una serie de estaciones de paso habían sido atendidas desde antes del inicio del Yom Kippur. Este era un sistema que había sido ideado para asegurar que la misión se llevara a cabo. Se habían colocado hombres en lugares equidistantes para prestar al guardián del chivo expiatorio toda la ayuda que pudiera necesitar y para acompañarlo en el camino. La Mishnah registra que la distancia entre Jerusalén y el acantilado del desierto era de unas 12 millas aproximadamente, es decir, 19 kilómetros. Bastante. La distancia entre cada estación era de una milla, es decir, 1.6 kilómetros, con la excepción de la distancia entre la última milla y el acantilado, que era de 2 millas, es decir, 3 kilómetros. Estas estaciones eran en realidad pequeñas chozas o cabañas o kioscos, y la comida y la bebida se guardaba allí en caso de que el Cohen que dirigía el chivo expiatorio se sintiera físicamente agotado e incapaz de continuar sin romper su ayuno. En tal caso se le permitiría comer y beber. Cuando el Cohen pasaba por cada puesto le gritaban, aquí hay comida y agua. Sin embargo, a pesar de la distancia y el calor, el Talmud registra que ningún Cohen tuvo necesidad de romper su ayuno. La ventaja psicológica para los Kohanim de saber que la comida y el agua estaban allí, en caso de necesidad, ya era suficiente para que ellos pudieran continuar. Distinguidos ciudadanos de Jerusalén acompañaban al Cohen hasta la primera estación, o choza. Después, los hombres de cada caseta lo acompañaban hasta la siguiente estación. Sin embargo, los hombres de la última estación no podían acompañarlo hasta el acantilado, ya que, como mencioné antes, esta era una distancia mucho mayor, que no se permitía caminar en Shabbat más de una milla en cualquier dirección, ni en Shabbat ni en días festivos. Y recuerden, esta distancia era de 2 millas, es decir, un poco más de 3 kilómetros. Por lo tanto, se paraban y observaban desde su posición para asegurarse de que el chivo expiatorio fuera enviado de la manera prescrita. Al llegar al acantilado, el Cohen
quita la lana carmesí que el Cohen Gadol había atado a los cuernos del chivo expiatorio, la divide en dos partes. Un trozo la vuelve a atar a los cuernos del animal y el segundo a una roca. Esto es para que él también pueda ver cuando el color carmesí se hubiera vuelto blanco y saber así que se ha hecho expiación por los pecados de Israel. Luego, empuja el chivo hacia atrás con sus dos manos, como lo vemos reflejado en la imagen. Después de haber cumplido su tarea, el Cohen que condujo el chivo expiatorio regresa a la última caseta y espera allí hasta que oscurezca antes de regresar a Jerusalén, ya que solo se le ha permitido viajar una distancia grande para cumplir con la misbah de llevar el chivo expiatorio. Sin embargo, una vez hecho esto, debe esperar hasta la conclusión del día de Yom Kippur antes de poder regresar. Señales de los vigías. De regreso al templo sagrado, después de haber entregado el chivo expiatorio en manos de su colega, el Cohen Gadol debe esperar para recibir la noticia de que el chivo expiatorio ha llegado al desierto, ya que no se le permite comenzar la siguiente etapa del servicio del día hasta entonces. Además del milagro de que la lana carmesí del santuario se volviera blanca, esta información también llegaba al templo de otra manera, y es que se colocaban vigías en puntos altos a lo largo de la ruta hacia el acantilado, mientras el chivo expiatorio era conducido de una estación a la siguiente. Estos vigías se hacían señales unos a otros, agitando telas. Cuando se enviaba al chivo expiatorio, la noticia se transmitía al templo a través de estas señales de los vigías. Aquí podemos apreciar los vigías colocados en la parte alta, Jerusalén en todo lo alto, por eso que decimos vamos a ascender a Jerusalén, porque es la parte más alta de toda la zona, y el desierto de Judea, donde está siendo llevado el chivo, es una parte mucho más baja. Entonces la manera de comunicarse era en los montes, haciendo esas señales como ustedes ven allí en la imagen. Una vez recibida la noticia de que el chivo expiatorio había sido arrojado por el acantilado, el Cohen Gadol desciende al atrio de las mujeres y lee en voz alta el libro de Levítico, el capítulo 16, la lectura de Yom Kippur, ante toda la congregación. Esto es hecho con gran ceremonia. En palabras de la Mishnah, en Yomá 7.1, dice: el asistente de la sinagoga toma el rollo de la Torá de la sinagoga y se lo entrega al director de la sinagoga. Él, a su vez, entrega la Torá al sacerdote asistente. Este último lo entrega en manos del Cohen Gadol. Todo esto era hecho en honor al Cohen Gadol, quien es servido por un grupo grande de asistentes. O sea, toda una pompa y una gran ceremonia, de solemne ceremonia, para la lectura de esta porción de la Torá delante del pueblo en la parte del templo conocida como el atrio de las mujeres. Y supongo que se leía allí era para que todo Israel, tanto hombres como mujeres, pudieran presenciar el servicio de Yom Kippur y escuchar la Torá. Después, como dice Levítico 16:27, dice: después sacará fuera del campamento el toro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer expiación, y quemarán en el fuego su piel y su carne y su estiércol. Las dos ofrendas se llevan por la puerta norte de Jerusalén al sitio conocido como el lugar de las cenizas, y allí era llevado afuera de la ciudad, afuera del campamento, el toro y el macho cabrío sacrificados y se quemaban fuera del campamento. Al finalizar el servicio, el Cohen Gadol entrega los dos juegos de vestiduras blancas que ha usado para los servicios de la mañana y la tarde a sus asistentes, quienes los desechan en la cámara de Pinjas, un depósito para las vestiduras sacerdotales dentro del Beit Hamikdash. Al final de este impresionante día, después de que se completaba todo el servicio y el día se desvanecía, el Cohen Gadol era acompañado por toda la multitud de adoradores, de regreso a su propia casa. Cuando el Cohen Gadol salía ileso del lugar santísimo, hacía una celebración por sus seres queridos. Al final de Yom Kippur, para dar gracias a Dios por haber guiado con éxito el servicio sin sufrir daño alguno. Como leemos en el Maxor, que es el Sidur para los días santos, los grandes días santos, como Yom Kippur entre ellos, el Maxor de Yom Kippur, dice lo siguiente: cuán radiante era la apariencia del Cohen Gadol cuando salía en paz del lugar santo, con destellos de luz que emanan del esplendor de los ángeles. Tal era la apariencia del Cohen Gadol. Y es así como llegamos al paso final
de todo el servicio de Yom Kippur, y es el paso del cierre de las puertas o Neilá. Justo antes de la puesta del sol, los porteros y levitas cierran las puertas del santuario y del patio. Cabe acotar de que el cierre de las puertas actualmente lo seguimos haciendo en cada sinagoga los días de Yom Kippur cuando termina el servicio, a semejanza de como se hacía en el templo de Jerusalén en aquellos días. Y es así como concluye este fascinante estudio gracias a las personas que trabajan en el Temple Institute, quienes se encargaron de ilustrar y documentar todo el servicio de este día de Yom Kippur basados en la Mishnah y la Gemara, específicamente en el Tratado de Yomá. Vamos a proseguir con nuestras propias reflexiones a partir de este momento. Un impresionante testimonio. Es importante señalar un acontecimiento que quedó perfectamente registrado. El Talmud habla de los milagros extraños que acontecieron. Dice el Tratado de Yomá 39b del Talmud de Babilonia lo siguiente: nuestros sabios enseñaron que durante los 40 años previos a la destrucción del templo, la suerte para Adonai no salió en la mano derecha. Tampoco el cordón de color carmesí cambió su color a blanco, ni tampoco brilló la luz occidental y las puertas del Heikal o templo se abrían solas. Hasta que Rabí Yohanan ben Zakkai las reprendió diciendo: Heikal, Heikal, ¿por qué os alarmáis? Sé de ti que serás destruido, porque Zacarías ben Ido ya ha profetizado acerca de ti. Abre tus puertas, oh Líbano, que el fuego devore tus cedros. Recordemos que el templo fue destruido por los romanos en el año 70 de nuestra era. Y aquí el Talmud menciona que durante los 40 años previos a su destrucción, esos milagros narrados ocurrieron. Dicho de otra forma, el proceso que hemos explicado dejó de funcionar y el cordón carmesí que era atado en la puerta del santuario dejó de ponerse blanco. Algo sucedió en el año 30 de nuestra era, algo que cambió la historia. Toda una generación antes de que el templo de Jerusalén fuera destruido por los romanos fue testigo de que el chivo expiatorio que era enviado al desierto finalmente era inefectivo y el cordón carmesí dejó de demostrar que Elohim había aceptado la bodá de Yom Kippur. ¿Qué creen ustedes que ocurrió en el año 30 aproximadamente de nuestra era? El sacrificio de Yeshua. El cambio que tomó lugar el año 30 fue sin lugar a dudas que un mejor sacrificio fue provisto por Elohim en preparación a la destrucción del Beit HaMikdash de Jerusalén. Y un periodo de 40 años fue dado a Israel para arrepentirse y cambiar antes que Elohim ejecutara su juicio sobre la ciudad de Jerusalén. Leemos en la carta de Hebreos lo siguiente: pero estando ya presente Mashiach, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de toros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la vaca roja rociadas a los impuros santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Mashiach, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hebreos 9, del 11 al 14. En otras palabras, hoy tenemos un sacrificio disponible provisto por Hashem para la expiación de nuestros pecados, Yeshua el Mesías, cuya sangre derramada es mucho más efectiva para el perdón de nuestros pecados, como leemos en la carta de los Hebreos. Te invitamos a que vengas a Él para que tus pecados también puedan ser perdonados y puedas experimentar el gran gozo de la salvación en el Mesías Yeshua. Amén. Una vez más, gracias por haber llegado hasta aquí. Agradecemos, como ya hemos dicho antes, al Instituto Temple Institute por las ilustraciones y su detallada explicación del Yom Kippur en tiempos del Beit HaMikdash. Hago una pequeña aclaratoria: ningún animal resultó lastimado para la realización de este estudio. Shabbat Shalom y Gamar Hatimah Tová.